Buenas noches a todos. Vamos a trabajar hoy con algunos temas de la unidad número 5. Y les digo algunos temas porque la unidad número 5 se trata fundamentalmente de sintaxis de Java. Y eso la verdad que lo hemos estado tratando durante todas estas unidades anteriores. Por lo tanto, yo no voy a profundizar en eso, no porque no sea importante, sino porque todas esas cosas que están allí documentadas y formalizadas dentro del contenido de la unidad, ustedes en gran parte conocen y en todo caso, leyendo el material de la unidad va a ser más que suficiente para que ustedes puedan terminar de familiarizarse con la sintaxis del lenguaje. Lo que yo quiero hacer es intentar resolver un ejercicio para mostrarles de manera práctica cuestiones de sintaxis también, pero fundamentalmente cómo cómo se plantea o la solución a un problema desde el punto de vista de la orientación a objetos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trabajar sobre un ejercicio que se trata de construir un reproductor musical. Entonces, vamos a empezar con eso. Acá tengo un error de... Tampoco. Así. Bien. La cuestión es la siguiente. Lo que nos piden es que creemos una clase que sea el reproductor musical y que funcione efectivamente como un reproductor. Hay algo que no vamos a poder hacer, al menos por ahora, que es lo de emitir sonidos o reproducir canciones, porque todavía no sabemos cómo hacer para que un programa o una aplicación nuestra pueda efectivamente reproducir un archivo MP3 o algo similar. Eso no lo sabemos hacer. Pero no importa, porque nosotros de todas maneras, incluso sin eso, podríamos plantear cómo debería comportarse una clase que sea capaz de comportarse como un reproductor musical. Entonces, el objetivo es trabajar en ese ejercicio. En este reproductor musical lo que nos piden es que al menos tengamos un método que se llame agregar canción, que nos permita agregar justamente una canción. Que tengamos un método de agregar canciones que reciba de parámetro una colección de canciones, es decir, varias juntas. La idea de esos métodos, agregar canción y agregar canciones, es agregar temas a la lista de reproducción. El reproductor musical contiene una lista y en esa lista están todos los temas que hay que reproducir. Y el método agregar canción y agregar canciones lo que permiten es agregar una o varias canciones a esa lista. Después, tiene que tener un método que se llame duración total de reproducción, que me permita a mí saber, dada la lista que actualmente el reproductor tenga configurado, cuál es la duración total de cada canción. Perdón, me confundí. La duración total de todas las canciones en la lista de reproducción. Después, un método que se llama activar orden aleatorio, que lo que debería hacer es permitir que la lista de reproducción, cuando se vaya a reproducir, no se reproduzca de forma ordenada, sino de forma aleatoria. Y por otro lado, tenemos un método que se llama activar repetición. La idea del método activar repetición debería permitirnos a nosotros que cuando la lista de reproducción terminó, se vuelva a ejecutar desde la primera canción. ¿Sí? Y el método reproducir. Este método reproducir es el método que en definitiva tiene que tomar la lista y reproducir cada una de sus canciones. Teniendo en cuenta que si previamente se activó el orden aleatorio, tendría que reproducir las canciones en un orden aleatorio. Y además, teniendo en cuenta que si se activó la opción activar repetición, debería reproducir la lista una y otra vez. Quizás para evitar que la aplicación que nosotros vamos a hacer termine colgándose, podríamos decir, bueno, vamos a reproducir la lista máximo 5 veces. Si se activó la opción activar repetición, nosotros vamos a activarlo reproducir máximo 5 veces, porque eventualmente si tuviéramos que hacer lo que corresponde es reproducirlo para siempre, pero eso haría que nuestro programa se colgara. Entonces no queremos eso, queremos poder usarlo y probarlo. Por eso pongo este límite, decir, bueno, reproduzco la lista 5 veces máximo y después se acabó. Hasta acá, ¿se entiende la intención de este ejercicio?
Eso es pregunta para ustedes, si pueden, me contestan, aunque sea por escrito. Sí, profesor. Bueno, genial. Entonces, vamos a, vamos a empezar. Digamos, tenemos un problema que queremos resolver con un lenguaje orientado a objetos como es Java, así que vamos a pensar en objetos. Lo primero que vamos a hacer es intentar, esto es un intento, ¿eh? A la primera no se le va a salir necesariamente correcto, pero bueno, es cuestión de ir tomando práctica. Nosotros necesitamos descubrir cuáles son los objetos que en nuestro problema aparecen. Esto es pregunta para ustedes, me gustaría que en caso que puedan participen, sea por escrito o con el micrófono, pero ¿se les ocurre a ustedes cuáles son los objetos que están participando dentro de este problema? Yo les puedo decir uno que incluso es parte del enunciado. Hay un objeto que se llama reproductor musical. Ese objeto, ya hablamos de cuál es el comportamiento que se espera de él, pero quizás haya más objetos dentro de este problema. Y en los lenguajes, perdón, cuando uno plantea soluciones en lenguajes orientados a objetos, lo fundamental son esos objetos. Entonces es interesante tratar de identificarlos y luego empezar a escribir el código de cada uno de ellos. ¿A alguien se le ocurre algún otro objeto que sea parte de este problema? Podría ser reproducir canción. No, porque reproducir canción no es un objeto. Reproducir canción es una acción que uno puede hacer, pero no es necesariamente un objeto. Un objeto debería ser un concepto eh, concreto o abstracto. Quizás el reproductor musical es un concepto abstracto o concreto, porque por ejemplo un reproductor musical podría ser un iPod. Y es concreto, uno puede tocarlo, lo puede ver, está allí y funciona. Eso es un reproductor musical concreto. Pero por otro lado podríamos tener un reproductor musical abstracto, para diferenciarlo de lo anterior, que podría ser una aplicación funcionando en un teléfono. No sé cómo haríamos nosotros para tocar eso. Quizás podríamos interactuar con eso a través de la interfaz del teléfono, pero no es algo tangible, uno no podría sostenerlo en su mano, por ejemplo. Pero existe ese concepto y ese concepto tiene cierto comportamiento. Es algo, es una cosa, tangible o no, pero es una cosa que tiene cierto comportamiento. En el caso del reproductor musical, uno de los comportamientos que permite es reproducir una lista de canciones. Volviendo entonces a este concepto de objeto y a nuestro problema en particular, ¿identifican algún otro objeto dentro del problema? Podría ser el diseño de lo que sería la aplicación. Algo así, un layout, algo así. No, tampoco. Porque eso de cómo la aplicación luce es una cuestión que tiene que ver con el tipo de interfaz gráfica que nosotros decidamos darle a nuestra aplicación, pero no tiene que ver con los objetos en sí. En este caso, el problema incluye otro objeto, que es el objeto canción. Piensen que uno necesita las canciones, porque necesita saber, por ejemplo, cómo se llaman, porque a la hora de reproducirlas va a haber que indicarlo en algún lado, reproduciendo la canción, la que sea. La canción además de cada canción necesitamos saber cuánto dura, porque después en algún punto el reproductor musical tiene que permitir mostrar cuál es la duración total de una lista de reproducción. Entonces, de alguna manera, cada información, cada duración de cada canción necesitamos conocerla. Y la canción cumple con esta idea de que es un concepto. Puede ser abstracto o puede ser concreto. No sé, si uno tiene escrita una canción en un papel, bueno, es concreto, uno lo puede ver, lo puede tocar. O abstracto porque es alguien cantando la canción. Pero el concepto de canción está presente en nuestro problema. ¿Se entiende esto que les comento? Más o menos. Bueno, uno debería pensar que los objetos que intervienen en el problema son los conceptos que típicamente se pueden asociar, se pueden indicar mediante sustantivos.
Lo que pasa es que yo no quiero meterme en esta definición de son sustantivos porque no siempre es así. Cuando nosotros estamos trabajando con problemas no demasiado complejos, esta regla típicamente se cumple, aunque no siempre va a ser esto no se va a cumplir siempre cuando tengamos problemas más complejos. Por eso no quería mencionarlo. Pero bueno, dado que estamos ahora con problemas simples, podríamos considerar lo siguiente. Los objetos que se involucran dentro de un problema, dentro del problema tienen que ver con esos sustantivos que son parte del problema. Si volvemos a revisar el enunciado, acá nos dice, bueno, implementar la clase reproductor musical, bueno, eso ya nos está diciendo que eso es una clase y por lo tanto van a existir quizás más de un objeto del tipo reproductor musical. Ustedes recuerdan que cuando uno crea una clase, lo que está haciendo es describir cómo van a lucir y comportarse objetos que sean creados a partir de esa clase. Bueno, acá tenemos la clase reproductor musical, por lo tanto va a existir ese objeto. Al menos uno, quizás uno podría tener muchos reproductores musicales. Después, por otro lado, el problema me habla sobre que el reproductor musical tiene canciones, porque esas canciones forman parte de su lista de reproducción. Entonces, ahí me aparece un nuevo sustantivo, el sustantivo de canción. Y si sigo analizando, yo al menos no sigo encontrando... bueno, quizás uno podría encontrar el concepto de lista de reproducción. No lo había pensado inicialmente, pero podría uno considerarlo. Entonces, estos tres conceptos son parte de mi problema. Cuando yo digo reproductor musical, me refiero a el elemento o al objeto que va a ser capaz de reproducir listas de reproducción. Bueno, si un reproductor musical en mi problema es un objeto capaz de reproducir listas de reproducción, significa entonces que existe este concepto de lista de reproducción. Son cosas que yo estoy inventándome. Nadie me va a obligar a hacerlo de esta forma. Decido yo hacerlo así porque considero que estoy trabajando con un lenguaje orientado a objetos y lo beneficioso que tiene este tipo de lenguajes es que yo puedo crear mis propios objetos y hacer que el problema, entre comillas, traducir el problema real en un lenguaje orientado a objetos mediante objetos, justamente, que se comporten como se espera que los objetos reales se comporten en el mundo real. Entonces, en el mundo real, dado mi problema, yo considero que voy a tener un reproductor musical que, por ejemplo, podría ser el iPod. En el mundo real, en ese iPod yo podría crear una lista de reproducción. Y en el mundo real yo podría agregar canciones en esa lista de reproducción, agregándolas, no sé, quizás las tengo guardadas en algún lado y las voy agregando. Eso tiene que ver con cómo funciona un iPod. Si hablamos de otro tipo de reproductor, el que sea, quizás funciona un poco diferente. Pero en el mundo real esas cosas uno podría hacerlas. Bueno, ¿y cómo modelo ese mundo real dentro de mi lenguaje de programación? Bueno, llevo esos objetos que existen en el mundo real, que son, en principio yo identifico estos tres, los llevo a clases dentro de mi lenguaje. Luego hago que cada una de esas clases tengan el comportamiento que yo necesito que tengan, que generalmente se parece bastante al comportamiento que existe para cada uno de esos objetos en el mundo real. ¿Hasta acá me van siguiendo o no? Sí. Bueno, entonces, esto igualmente quizás es lógico, quizás no. Es lógico que en este primer ejercicio estas cosas cuesten, porque uno necesariamente tiene que tomar práctica y de alguna manera familiarizarse con esta técnica o con esta forma de trabajo. Y hoy quizás es costoso o no termina de cerrar, pero uno empieza a trabajar en esto, empieza a hacer ejercicios y empieza de alguna manera su mente a funcionar encontrando estas ideas que yo les estoy comentando acá. Cómo traducir esos objetos que en el mundo real existen a clases dentro de mi lenguaje de programación. Bueno, vamos a comenzar. Dado que
en principio yo reconocí estos tres objetos. Bueno, voy a crear tres clases, uno para cada uno de ellos. Voy a utilizar la nomenclatura, o al menos la convención que existe dentro de Java, de utilizar Pascal Case para estos elementos. Entonces voy a crear un proyecto nuevo. Este proyecto lo vamos a llamar música. Se me ocurrió ese nombre. Bien. En este proyecto vamos a crear una clase, según lo que estamos charlando hasta el momento, vamos a crear una clase que va a ser la clase reproductor musical. Entonces creo la clase reproductor musical y según lo que yo estaba viendo en el enunciado, el enunciado lo tengo acá. Según lo que yo estaba viendo en el enunciado, el reproductor musical debería permitir agregar una canción o agregar varias. Vamos a empezar con el primer método, agregar canción. Antes de ir allí, creemos el concepto de canción, porque ese concepto lo identificamos, pero no lo representamos como algo dentro del lenguaje. Entonces, vamos a crear una nueva clase, que la vamos a llamar canción, y que va a representar ese concepto de canción que existe en el mundo real. Bien. Antes les contaba que, al menos en mi problema, una canción debería tener un nombre y debería tener una duración. En el mundo real las canciones tienen más información o son más que solamente un nombre con una duración. En el mundo real una canción tiene un intérprete, tiene un autor, alguien la escribió, alguien la compuso. Y en el mundo real también una canción típicamente pertenece a un álbum donde apareció por primera vez. Y en el mundo real habrá muchas otras cosas respecto de las canciones. Pero cuando yo modelo mi problema dentro de mi lenguaje de programación, solamente me quedo con lo que me interesa en particular para resolver mi problema. Si bien yo creé la clase canción porque representa un concepto que existe en el mundo real es súper complejo. Tiene millones de variantes, pero a mí no me interesan todas ellas. A mí me interesa solamente la parte que requiero para mi problema. Entonces, de ese mundo real yo lo empiezo a recortar y me quedo con lo que me interesa. En particular, para mi problema de las canciones, solo me interesa saber cómo se llaman y solamente me interesa saber cuánto duran. Entonces, si eso es lo que me interesa de la canción, debería tener un atributo para cada uno de estos datos. Entonces me voy a crear un atributo string que sea el nombre, donde voy a tener el nombre de la canción, y otro atributo que va a ser la duración, que la voy a indicar en segundos. Entonces, tengo ahí la duración. En algún momento seguramente me va a interesar saber el nombre de la canción y saber la duración de la canción. Entonces voy a crear un getter para cada uno de ellos porque ya veo que en mi problema lo voy a requerir, porque cuando tenga que reproducir las canciones lo que voy a hacer es mostrar el nombre de la canción y cuánto dura. Entonces el getter del nombre lo necesito y el getter de la duración lo necesito. Voy a hacerlos. No lo hago porque sí, lo hago porque detecto que lo necesito. Si no lo necesitara no lo haría. No haría el getter, me refiero, ¿no? Quizás el atributo sí lo dejo porque es algo que quiero, pero no hago el getter si no lo estoy necesitando realmente. Y después el getter para la duración. Bien, bueno, acabo de crear mi clase canción con la información mínima que me parece que requiero. Entonces volvamos al reproductor musical. Y el reproductor musical debería, según lo que entendimos, tener un método que me permita agregar una canción en la lista. La lista puede o no tener canciones ya cargadas,
pero este método de agregar canción me permite agregar una más al final de la lista. Eso es lo que va a hacer. Entonces, vamos por el método. El método de agregar canción, no espero que me retorne nada, por eso lo declaro void. El método de agregar canción debería recibir de parámetro una canción, porque si no, ¿qué canción va a agregar? ¿Cualquiera? No. El método de agregar canción que reciba cuál es la canción que queremos agregar y que se encargue de agregar esa canción que les paso de parámetro dentro de la lista de reproducción. Entonces hagamos así. Perdón, acá vamos a recibir una canción como parámetro. Y entonces acá decimos, bueno, pero ¿cómo hacemos para agregar una canción en la lista de reproducción? ¿Existe una lista de reproducción dentro del reproductor musical? Bueno, todavía no existe. El concepto yo lo pensé anteriormente cuando me puse a hacer mi análisis. Descubrí que existía el concepto de lista de reproducción, pero todavía no lo he modelado dentro de mi problema. Vamos a crear una clase que represente la lista de reproducción. Bueno, acá tengo la clase lista de reproducción, todavía no sabemos qué hace, pero bueno, allí está. Podríamos decir lo siguiente, podríamos decir que un reproductor musical tiene como atributo una lista de reproducción. O sea, un reproductor musical siempre tiene una lista de reproducción. Podría estar vacía, podría tener un montón de música, pero siempre tiene una. O al menos este reproductor musical siempre tiene una. Quizás en el futuro uno pueda pensar en un reproductor musical que tenga muchas listas de reproducción y uno elija cuál tocar en cada momento. Pero en este ejemplo lo vamos a simplificar y vamos a decir, bueno, un reproductor musical siempre tiene una lista de reproducción, eventualmente esa lista puede estar vacía. Si este reproductor musical va a tener una lista de reproducción, eso debería ser un atributo de la clase reproductor musical. Entonces lo voy a hacer así. Voy a decir acá que tengo una lista de reproducción que le voy a llamar lista. Bien. Entonces tenemos la clase reproductor musical, tenemos el método agregar canción, que es un método de la clase, y se supone que este método debería agregar esta canción dentro de la lista. Perfecto. Cuando uno declara un atributo, los atributos de una clase tienen un valor por defecto. A menos que uno le asigne algo, los atributos van a tener un valor por defecto. ¿Alguien sabe o recuerda cuál es el valor por defecto que, por ejemplo, tendría el atributo duración aquí? El atributo de duración es un tipo entero. El atributo de duración, ¿qué valor por defecto tendría cuando una canción es creada? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? Debería ser 0. Es correcto, es 0. Hay dos personas, uno en su micrófono y otro escribiéndolo. Es cierto, es 0. Pero, ¿eso es tu intuición o es que realmente sabías que era un 0? Yo pienso que sería el 0 porque como todo entero siempre inicia con base 0, debería ser 0. Ok, pero entonces es intuición, no lo sabías a ciencia cierta. Ciertamente. Bueno, igual tenés razón, es cierto, es un 0, pero no por ninguna razón. Simplemente quienes definieron el lenguaje Java dijeron los números, los atributos tipo int, a menos que alguien le haya puesto un valor previamente, van a ser 0. Y fue así definido, lo definieron de esa manera. Quizás la persona o las personas que diseñaron el lenguaje podrían haber tomado otra decisión. Decir, bueno, todos los atributos enteros, a menos que se haya puesto otro valor, valen 1. Y lo decidieron así, y a uno le podrá gustar o no, pero es la decisión que tomaron y así está el lenguaje. Bueno, ellos decidieron que los valores, los atributos enteros, a menos que alguien le ponga un valor, van a valer 0. Entonces, en este ejemplo, cuando una canción sea creada,
su duración va a ser 0 porque nadie está poniendo ningún otro valor aquí. ¿Qué pasa con el atributo string? Acá tenemos el atributo nombre y este atributo nombre es del tipo string. Si nadie pone un valor dentro del atributo string, ¿qué ¿qué creen que contiene ese atributo string? Hay alguien escribiendo. Una cadena vacía. Eso es lo que intuitivamente uno piensa. Así que ojo con la intuición porque no es correcto. Los valores numéricos en Java, los atributos numéricos en Java se inician en 0 a menos que alguien le ponga otro dato, pero los strings se inician con el valor null. Null, que uno podría incluso hacerlo así, null significa que no hay valor. Porque una cadena vacía es un valor. Podría ser el nombre de la canción. El nombre de la canción, cadena vacía, podría ser algo. En algún contexto podría ser que la cadena vacía sea un valor correcto. Sin embargo, null significa que no hay valor. Ni siquiera cadena vacía. ¿Me siguen? Uno podría pensar que el 0, quizás en cierto contexto, para los números, el 0 es un valor válido. Por ejemplo, si yo en una variable quiero mantener información sobre la temperatura de una ciudad, el 0 es un valor válido. Podría ser 0 la temperatura en la ciudad. Podría ser negativa, podría ser positiva, pero también podría ser 0. En ciertos contextos, una cadena vacía podría ser un valor válido para algo. No sé si para un nombre, quizás para un nombre no sea el caso, pero en otros contextos, para otra cosa, una cadena vacía podría ser un valor correcto, un valor adecuado, un valor permitido. Entonces, el valor que toma un atributo tipo string, a menos que alguien lo cambie, es null. Null significa que no hay valor, ninguno. Que no es lo mismo que cadena vacía, ¿eh? Esto por favor. Null no es lo mismo que cadena vacía. Cadena vacía es cadena vacía, eso. Null es no existe valor. ¿Estamos? Ok. Bien, sabiendo eso, volvamos al reproductor musical y hago la pregunta similar. A menos que alguien haya establecido cuál es el contenido, cuál es el contenido de este atributo lista, que es del tipo lista de reproducción, que es uno que yo creé. ¿Cuál va a ser su contenido? Para los números dijimos que era, para los ints, perdón, dijimos que era un 0, para los strings dijimos que es un null, y acá, ¿cuál va a ser el valor acá? Es una pregunta para ustedes, a ver si se les ocurre. Ya la declaramos. Bueno, acá está declarada. Es un atributo del tipo de lista de reproducción, o sea que esta línea declara el atributo. Ahí está. Lo que yo no sé es qué contiene. La declaración está, ahí está él, solo que no sé qué tiene adentro. Bueno, al igual que los strings, los objetos estos que son creados a partir de clases que yo programé también contienen null, a menos que alguien le asigne un valor distinto. Entonces esto inicialmente tiene null. Ahora, a mí me gustaría, por ejemplo, que en el método agregar canción nosotros guardemos la canción que me pasaron de parámetro dentro de la lista propia del reproductor. Es decir, hacer algo como esto. Y yo le paso aquí la canción que quiero agregar, que no es otra que la canción que me pasaron de parámetro a mí. Es decir,
Al reproductor musical le mandan una canción y lo que hace el reproductor musical con esa canción es agregarla en la lista. Ahora, si bien el método agregar no existe, ahora lo resolvemos eso, el problema aquí es que, a menos que yo lo haya cambiado anteriormente, este atributo lista contiene null. Y sobre null no se puede invocar ningún método. Yo no puedo sobre algo que vale null llamar al método agregar. No puedo hacerlo, porque va a dar error. Entonces yo tengo que estar seguro que este atributo lista no es null, sino que es efectivamente una instancia de la lista de reproducción. Bueno, si yo necesito que cada vez que un reproductor musical sea creado tenga una lista de reproducción también creada, lo que yo puedo hacer es utilizar el constructor. ¿Se acuerdan que cada clase permite declarar varios constructores? Uno podría declarar todos los que necesite. ¿Y cómo se declara un constructor? Se pone la visibilidad que uno le quiere dar, público, privado, lo que requieran, nombre de la clase, y después entre paréntesis los parámetros que eventualmente el constructor necesite. Yo en mi caso digo, no necesito ningún parámetro. Pero lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a decir this.lista es igual a new lista de reproducción. Ahí está. ¿Cuándo va a ser invocado este constructor? Va a ser invocado cuando yo, por ejemplo, haga esto. Se los muestro acá. Este es el punto de entrada de mi aplicación, ¿se acuerdan? ¿No? El método main es el punto de entrada, es donde mi aplicación arranca. Bueno, entonces en mi aplicación yo hago lo siguiente. O sea, creo un reproductor musical. Lo voy a llamar reproductor. Y hago esto. Esta línea que estoy escribiendo aquí lo que hace es declarar la variable reproductor del tipo reproductor musical y le asigna, en la misma instrucción, le asigna una nueva instancia, eso es lo que hacía el operador new, le asigna una nueva instancia de reproductor musical, o sea, de esta clase. Se genera una instancia de la clase y esa instancia generada es asignada aquí, en esta variable. Bueno, pero cada vez que uno utiliza el operador new, lo que está haciendo es invocar al constructor de la clase. La clase reproductor musical tiene un constructor que yo lo acabo de crear, es este. Este es el constructor de la clase. Lo acabo de crear y entonces, dado que cada vez que se llame al operador new para crear una nueva instancia, se invoca el constructor, entonces yo aprovecho el constructor para inicializar cosas que mi clase necesita tener inicializadas. En mi ejemplo, yo necesito que mi reproductor musical tenga inicializada una lista de reproducción, porque si no la inicializo, va a ser null. Y luego, cuando yo, por ejemplo, quiera usarla aquí, no voy a poder, porque sobre null no se puede invocar ningún método. Entonces, aprovecho el constructor, inicializo mi lista de reproducción con algo válido, y luego esto va a ser posible. Ahora, el problema que tengo aquí es que yo estoy tratando de llamar a un método agregar de las listas de reproducción, pero mi lista de reproducción, si la miramos bien, no tiene ningún método agregar. Está bien, no tiene ningún método agregar. Bueno, pero no importa, porque lo podemos hacer. Podemos hacer un método agregar. Agregar, le pasamos de parámetro cuál es la canción que queremos agregar. Y ahora, al menos debería funcionarme. Vean. Que no le gusta esto. Me parece que me equivoqué en alguno. Lista. Déjame ver dónde R. Ah, lo escribí mal. Agregar, ahí está. Lo he escrito mal, entonces ahí ya lo reconoce. Bueno, hasta acá lo que entonces hice es lo siguiente, es crear un constructor en la clase del reproductor musical para inicializar las cosas que yo requiero inicializar dentro de mi reproductor.
En particular, inicializo mi lista como una lista vacía, porque este new lo que va a hacer es crear un nuevo objeto, lista de reproducción. Yo me imagino, todavía eso no lo programé, pero me imagino que vacío. Después, el método agregar canción, lo que va a hacer es recibir una canción y así como la recibe, agregarlo en la lista actual. Simplemente eso. Ahora, esta lista de reproducción, aquí, cuando alguien invoca el método agregar y le pasa una canción, tiene que hacer algo, porque si no conserva esta canción, la canción se va a perder. Y luego, si la canción se pierde, no vamos a poder reproducirlas. O sea que de alguna manera necesitamos conservar la canción que me pasan acá de parámetro. Alguien me la está enviando y yo necesito conservarla. Entonces lo que podemos hacer es utilizar un atributo del tipo ArrayList. Esta es una clase nueva, quizás nunca habían escuchado hablar sobre esto. La clase ArrayList es una clase que representa un conjunto. Y por ser un conjunto tiene métodos que me permiten agregar elementos en el conjunto y tiene métodos que me permiten quitar elementos del conjunto. Es decir, tiene métodos que me permiten manejar ese conjunto. Bueno, esto yo lo voy a llamar así, canciones. Canciones. Y voy a utilizar la misma estrategia que usé antes. A ver si esto me permite arreglarlo. Voy a utilizar la misma estrategia que utilicé antes porque, al igual que les contaba yo aquí, que este atributo lista, que es una lista de reproducción, a menos que alguien le ponga un valor, va a ser siempre null. En este caso pasa igual. Tenemos el atributo canciones del tipo ArrayList de canción, eso es lo que así se lee esto, ArrayList de canción. Bueno, pero tenemos el atributo canciones que a menos que alguien le ponga un valor, vale null. Entonces hago lo siguiente, digo, creo un constructor, el constructor de la clase lista de reproducción, que la sintaxis es visibilidad, nombre de la clase y entre paréntesis los parámetros que lleve si es que los necesitamos. Y digo, bueno, aprovecho el constructor e inicializo mis atributos con valores adecuados. Por ejemplo, new ArrayList de canción. Entonces, como yo sé que cada vez que se cree una lista de reproducción se va a llamar al constructor, aprovecho y en el constructor hago esta inicialización. ¿Cuándo se va a llamar a este constructor? Bueno, fíjense que el reproductor musical, cuando el reproductor musical justo es construido, él a su vez construye con el operador new una lista de reproducción. ¿Ven? Es como que se empiezan a encadenar los constructores. Alguien construye un reproductor musical, acá. Acá alguien construye un reproductor musical con el new. Se construye y se llama el constructor. El constructor a su vez construye una lista de reproducción. Entonces esto ejecuta el constructor aquí. Y este constructor dice que las canciones van a ser un ArrayList de canción. ¿Hasta acá me siguen? Puede ser un poco complicado, pero bueno, esto como ya les conté muchas veces, uno de a poco va incorporándolo y cada vez se vuelve más natural todo esto. Bueno, si es cierto que tengo una lista de reproducción... Sí, adelante. Tengo una consulta sobre cómo apareció en la carpeta, creo, perdón, mi ignorancia, en la carpeta música, la canción .java, la lista de reproducción Java, música Java. Lo creé así, mira. Dice botón derecho, new, Java class, le pongo el nombre que quiera y ahí aparece. Ok, profe, entonces eso sería, por mi ignorancia, atributos o qué sería, por mi ignorancia. Cuando usted va creando, cuando dice new, cuando va creando, por mi ignorancia. Decime acá, por ejemplo, en qué línea.
Eh, eh, cuando usted crea, cuando viste que había comentado el tema de música y ahí puso .java, lista de A ver. reproducción .java, ¿esos que son atributos? ¿Me estás hablando de este código, por ejemplo? Sí, Bueno, acá no tenemos ningún atributo. Acá tenemos esta sí, variable. exactamente. Esta es una variable del tipo de reproductor musical. Y lo que estamos haciendo es asignarle una nueva instancia, este es el operador new hace eso, una nueva instancia de reproductor musical. Lo estamos asignando en esta variable. Después, en otras porciones de código, por ejemplo acá, estos son dos atributos. Por ejemplo, en este código. Después, a ver, acá, esto es un atributo. Perfecto, profe, me va quedando un poco claro. Gracias. Bueno, te recomiendo revisar todas las unidades anteriores porque todas estas definiciones las hicimos hace varias unidades. Así que revisalas, en caso que no te terminen de quedar claras, tenés los foros en el aula virtual, mandá tus consultas allí, no hay problema y respondemos. Perfecto, profe. Eso fue la molestia. Bueno, estoy con este método agregar. El método agregar debería agregar esta canción en esta lista de canciones que para eso la creé. Yo creé este atributo aquí lo inicializo y bueno, lo quiero usar para agregar esta canción que me pasan de parámetro. Entonces puedo poner así, this.canciones.add. Bueno, esto es lo nuevo. Resulta que canciones es un atributo aquí está declarado. ¿Pero de qué tipo es? Bueno, es del tipo ArrayList de canción. Resulta que los ArrayList tienen un método llamado add. Ustedes no lo sabían, pero pueden revisar la documentación de Java, que es algo que es muy importante. Cuando uno empieza a programar en un lenguaje, tiene que leer mucha documentación, eso es necesario. Porque el lenguaje Java, propiamente dicho, debe tener, sin exagerar, decenas de miles de clases. Así como existe esta, bastante conocida quizás, existen decenas de miles de otras clases. Y no creo que nadie en el mundo las conozca todas. Pero de vez en cuando las necesitamos. Entonces ahí no nos queda otra que referirnos a la documentación y ver cómo funcionan, ver qué métodos tienen y qué hacen. Entonces, bueno, resulta que los ArrayList de canción tienen un método llamado add. Y ese método add espera de parámetro una canción. Así que le puedo pasar esto y ahí lo tendría resuelto. ¿Qué hace este método add? Yo te lo puedo contar. Insisto en que está bueno referirse a la documentación para aprender más sobre esto, porque así como existe este método add, existen otras decenas de métodos dentro del ArrayList, pero yo no los sé todos. Conozco algunos porque son los que uso con frecuencia, pero no los conozco todos, así que refiéranse a la documentación para descubrir qué más hace y qué hace cada una de esas cosas. Bueno, el método add lo que hace es agregar una canción, genéricamente lo que hace es agregar un elemento dentro del conjunto. Como ArrayList representa un conjunto, el método add lo que hace es agregar un elemento en ese conjunto. Bueno, de esta manera yo lo que consigo es que la canción que se agregó, que fue pasada de parámetro al método agregar, sea conservada dentro de esta lista de canciones. De ahora en más, la lista de canciones ya tiene una canción. Y si yo llamo por segunda vez al método agregar con una canción diferente, entonces la lista de canciones va a tener dos canciones. Y así, cada vez que yo llame al método agregar, como lo que hace el método agregar es efectivamente tomar la canción y agregarla al conjunto, bueno, tendrá 3, tendrá 4, tendrá todas las que yo pase de parámetro a este método. Si lo llamo 1000 veces a este método, tendrá 1000 canciones el conjunto. ¿Hasta acá me siguen? A lo que me refiero a lo siguiente. Sí.
Perfecto. Entonces yo digo, yo podría tener acá una canción, que la voy a llamar, a ver, vamos a buscar algo relevante de música. Bien. Existe el disco Seven Son de Maiden. Y vamos a ver si tenemos la lista de temas, porque si quiero... A ver si tenemos la lista de temas como para copiarnos de acá. Acá tenemos una lista de temas. Bueno, tenemos Moonchild. Ese podría ser una canción. Entonces digo, bueno, tengo la canción llamada Moonchild. Y digo, New canción. Perdón, lo escribí mal. Yo quisiera a esta canción decirle que se llama Moonchild, porque ese es el nombre, más allá de cómo yo llamé a la variable la llamo como me guste, no importa, pero yo sé que esta canción representa justamente esa canción específicamente, la canción llamada Moonchild, y que tiene una cierta duración. Entonces de alguna manera, tengo dos opciones aquí, o yo le digo Moonchild.setNombre igual, bueno, justo Moonchild, o utilizo el constructor, que en este caso va a ser mi opción. Vean lo siguiente. El operador new lo que hace es llamar a un constructor. Así que yo lo que voy a hacer es, en mi clase canción, crear un constructor para que este operador new lo termine llamando. Voy a la clase canción, voy a crear acá un constructor. Y yo hasta ahora estuve creando constructores y utilizándolo, pero esos constructores que yo creé eran constructores sin parámetros. Por ejemplo, acá, en lista de reproducción, este es un constructor que no tiene parámetros. Acá en reproductor musical, esto es un constructor que no tiene parámetros. ¿Ven? Están los paréntesis, pero no hay nada dentro de ellos. En este caso, voy a utilizar parámetros. Voy a decir, mira, voy a hacer que la canción reciba de parámetro, la construcción, perdón, de una canción reciba de parámetro un string, que lo voy a llamar nombre, y un int, que lo voy a llamar duración. Lo llamo con estos nombres porque me parecen adecuados. No tienen por qué llamarse así. En este caso coinciden con el nombre de los atributos, pero porque me parece que es el nombre adecuado. No es obligatorio que coincida. A mí me parece que son los nombres correctos que deberían tener estos parámetros, que coinciden justamente con el nombre de los atributos, pero esto podríamos decir que es casualidad. No tienen que coincidir necesariamente. Ahora, lo que yo digo es, dentro de el constructor servía para inicializar, ¿verdad? O al menos esa es la función típica que uno le da, inicializar atributos. Bueno, ¿qué tal si yo digo this.nombre? Ahí me estoy refiriendo a mi atributo nombre, ¿verdad? This.nombre hace referencia al atributo nombre. Es igual a nombre. Nombre, en este caso, si yo pongo simplemente nombre, estoy haciendo referencia al parámetro. Entonces, vean que lo que estoy haciendo aquí es tener un constructor que recibe dos valores, dos parámetros, y lo que voy a hacer es asignar cada uno de esos parámetros en mis atributos. Y de esa manera queda inicializado mi clase, mi instancia de canción. Entonces acá digo thisDuración. thisDuración hace referencia a mi atributo duración. Y a esto le voy a asignar el valor que me hayan pasado como parámetro. Entonces yo puedo construir una canción pasándole de parámetro cómo quiero que se llame y cuánto quiero que dure. Porque si le paso estos dos datos y estos dos datos luego se asignan dentro de los atributos, le estoy diciendo que ese va a ser el nombre y que ese va a ser su duración. ¿Cómo se usa? Así. Cuando yo creo la canción utilizando el operador new, le paso de parámetro el nombre que quiero que tenga, Moonchild, y cuánto quiero que dure. A ver cuánto dura Moonchild.
debería durar 5 minutos 40, porque este es, en el 5:40 arranca el segundo tema, así que le voy a decir que dura 5 minutos 40, pero lo habíamos expresado en segundos, así que debería ser 5 por 6, 30, 300 segundos más 40, 340 segundos. Ahí está. Y ahora quiero otra canción que va a ser The Evil That Men Do. Esta es la segunda canción. En realidad no es la segunda canción, es la cuarta, pero me gusta. Así que vamos con eso. Construyo la canción y le digo que su nombre va a ser The Evil That Men Do y la duración, a ver si la podemos calcular, va de las 5:21 a las 19:56, o sea que tenemos 4 minutos 35, si hice bien la cuenta esta, no importa. 4 minutos 35. 4 minutos 35 son 6 por 4, 24, 240, más 35, 275 segundos. ¿Listo? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, acabo de crear, con estas dos líneas, acabo de crear dos canciones. Y aproveché un constructor que yo a propósito escribí para hacer que ese constructor permita recibir dos valores. Y luego el constructor toma esos dos valores y los asigna en estos atributos. Por lo tanto, luego ya tengo en estas canciones su nombre y su duración. Ahora lo que yo digo en el reproductor es reproductor.agregar canción. Esto ya lo teníamos escrito, ¿no? El método agregar canción es este método de acá, del reproductor musical. El método agregar canción es este método que recibe una canción de parámetro. ¿Y qué hace? Le dice a la lista, bueno, agregame esta canción que me están llegando. ¿Me están mandando esta canción? Bueno, agregala. Le voy a agregar dos canciones, Moonchild y el The Evil That Men Do. Esto. Al hacer eso, debería yo entonces haber agregado dos canciones a la lista de reproducción. Y ahora lo que me está quedando por hacer es permitir que las canciones se reproduzcan. Reproduzcan en el orden en que fueron agregadas. Después debería yo modificar el código para, por ejemplo, permitir reproducción aleatoria o permitir reproducción infinita o, no sé, alguna otra forma de reproducir. Por ejemplo, una nueva forma de reproducir podría ser ordenado al revés. Primero reproduzco la última que se agregó. Uno podría elegir diferentes modos de reproducción. Pero en definitiva, el método de reproducir, que todavía no lo escribimos, me gustaría que reproduzca todas las canciones. Entonces, a mí me gustaría que los reproductores musicales tuvieran un método de reproducir. Lo voy a escribir ahora. Y este método de reproducir, lo que yo pretendo es que tome todas las canciones que hayan dentro de esta lista y escriba sus nombres y su duración por pantalla. Lo interesante de esto sería que sea capaz de reproducir una canción efectivamente. Pero bueno, como todavía no sé hacer eso, lo que voy a hacer simplemente es escribir por la pantalla el nombre de cada canción con su duración, y eso sería todo el ejercicio. Si bien todavía hay más cosas para hacer, con eso ya tendría un ejemplo funcionando. Entonces, la cuestión es que yo necesito reproducir todos los elementos de esta lista. ¿Y cómo voy a hacer entonces para obtener todos los elementos de la lista? Quizás algo que me serviría sería lo siguiente. Yo podría hacer lo siguiente. Podría decirle a la lista que me devuelva el primero. Podría decirle a la lista, mira. Perdón. Podría hacer un método en la lista que sea capaz de devolverme la primera canción.
es un método que lo que tiene que hacer es devolverme la primera canción que haya en la lista. Este atributo canciones contiene todas las canciones que se agregaron. Yo quiero la primera. Bueno, hago así. Resulta que estos conjuntos, array lists, estos conjuntos tienen un método llamado get. Y ese método get, le puedo pasar de parámetro un número, y lo que hace es devolverme del conjunto el elemento indicado por ese número. Este conjunto es un conjunto ordenado, que tiene sus elementos numerados. Cada vez que yo agrego un elemento nuevo, se le asigna un número nuevo a ese elemento. Y arranca desde cero. Entonces, este get 0 lo que hace es devolverme el primer elemento que haya en el conjunto. Si le digo get 1, me va a devolver el segundo elemento que haya en el conjunto y así siguiendo. ¿Me siguen? Bueno, entonces, si yo le digo a la lista... acá le tengo que poner retorno. Si yo le digo a la lista, dame la primera canción, esto me debería devolver justamente esa primera canción. Entonces yo puedo hacer esto. En el reproducir puedo hacer así. Puedo decir canción es igual a this.lista. Primera canción. Podría inventarme yo un método aquí privado que sea reproducir canción. Que le paso de parámetro la canción justamente. Y este método es un método privado aquí. Privado porque nadie más lo necesita, solamente lo requiero dentro de la propia clase. Vean que esto que dice acá, reproducir y pasa el parámetro de una canción, es una llamada a este método. Si yo llamo a reproducir sin parámetros, se invoca este. Pero si llamo a reproducir con el parámetro canción, se invoca este otro. Y esto lo único que voy a hacer aquí es escribir por consola el nombre de la canción. Y acá, como voy a escribir el nombre de la canción, que eso lo podría hacer con get nombre, le podría poner un espacio y poner aquí cuánto dura, más la duración de la canción. Entonces pon canción.getDuración. Así. La macana de esto es que me devolvería la duración en segundos. Quizás a mí me gustaría tener la duración en minutos y segundos. Pero bueno, eso es una mejora que podríamos hacer a continuación. Pero vean que este método de reproducir no quedó completo, porque si en la lista de reproducción yo tenía 10 canciones, esto solamente me reprodujo la primera. Solamente la primera reprodujo, porque yo agarré la primera, llamo a este método de reproducir que escribe por la consola, pero solamente la primera. Y la segunda, y la tercera, y las demás, bueno. Quizás lo que yo debería hacer es lo siguiente. Podría hacer un while acá, y decir, mira, podría decir así, canción es igual a this.lista siguiente canción. Mientras esto, le voy a decir yo, sea distinto de null. Distinto de null es una forma que yo voy a utilizar para darme cuenta que hay una canción siguiente, porque yo no sé cuántas canciones hay. Puede ser que haya 2 o puede ser que haya 100. No sé si hay, no sé cuántas hay. Entonces, lo que le voy a decir es, bueno, dame la canción siguiente, no sé cuál sea, pero dame la siguiente y yo voy a reproducir esa siguiente. Así. Lo que me queda a mí entonces ahora es lograr implementar este método siguiente canción. No existe este método. Es un método debería ser un método en la lista de reproducción, pero la lista de reproducción no tiene todavía eso.
Así que lo voy a inventar ahora. Voy a decir acá. Y la siguiente canción, cuando llamen a este método siguiente canción, debería devolver la canción número 2. Y cuando lo llamen otra vez, debería devolver la canción número 3. Y así, siguiendo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para enterarme si estoy... si tengo que devolver la canción número 1, la canción número 2 o cuál? Bueno, podría mantener internamente un índice. Mira, podría ser así. Podría decir this.índice, que va a representar el índice de canción. Esto es se supone que es un atributo que no tengo, pero que lo declaro ahora. Así. Entonces yo digo, mira, cuando llamen al método primera canción, devuelve el índice 0 y me guardo esto. Y después hago lo siguiente. Cuando me digan, dame la siguiente canción, yo hago así. Digo, índice es igual a índice más 1 y devuelvo lo que haya en this.lista en ese índice. Perdón, canciones. Canciones.get this.índice. Entonces de esa manera, cada vez que alguien llame a este método siguiente canción, el índice se incrementa en 1 y se retorna esa canción. ¿Hasta acá? ¿Se entiende eso? Más o menos. De acuerdo. Bueno, lo van a ir incorporando. Igual este código se los voy a compartir porque después les voy a pedir que hagan modificación. Pero esto tiene un problema, porque eventualmente si en la lista hay 5 canciones y yo llamo a este método por vez número 6, ¿qué va a pasar? Va a dar error, porque estaríamos tratando de devolver la canción sexta cuando no hay canción sexta. Entonces, deberíamos acá poner una especie de if. Vamos a decir así. Si este índice... No, vamos a hacer primero lo siguiente. Primero el if vamos a hacer. Vamos a decir, si el índice que tenemos ahora es mayor que la cantidad de canciones, entonces devolvemos null. Null significa que no hay canción. Si el índice es mayor que canciones.size, creo que era así, size me dice cuántos elementos hay en el conjunto. Si el índice es mayor que la cantidad de elementos que tenemos en el conjunto, significa que ya los revisé todos, ya no hay más. Entonces, si no hay más, voy a retornar null. Si no, entonces sí puedo retornar la siguiente canción. Estas dos líneas, acá. De esta manera, cada vez que se llama el método, al método siguiente canción, se va a devolver efectivamente la siguiente canción o un null en caso que ya haya superado todas las canciones. Y entonces, de esta manera, yo debería ver en la pantalla las dos canciones que agregué. En mi ejemplo agregó 2 canciones. Si yo ahora digo reproductor.reproducir, debería ver las 2 canciones, a menos que no sé, si me equivoqué, veremos un error, pero bueno, lo vamos a descubrir ahora. Si esto funciona como yo espero, debería ver en la pantalla los 2 nombres, las 2 canciones que yo agregué. Vamos a ver. Creo que hice algo mal, porque no termina de ejecutarse. Ahí estamos. Me he equivocado. Bueno, acá funciona esto. Dice, me mostró el nombre de la canción y cuánto dura en segundos. A mí me gustaría que sea en minutos, eso se puede cambiar. El nombre de la segunda canción y cuánto dura, y se llamó por tercera vez. Ese es el problema. Se hizo esto y se mandó siguiente canción. Entonces yo tengo un error acá.
El error está aquí. Si el índice es mayor o igual que size, entonces null. Vamos a probar otra vez. Ajá, no, perdón, me equivoqué, no era eso. Index 2, size 2. El índice es mayor que size. Si yo tengo dos canciones, el índice es... Yo creo que acá debería ser... Eso estaba bien como estaba antes. A pensarlo, a ver dónde está el error. No, eso está bien, eso sí. Se me ocurre otra forma de implementar esto, a ver. En vez de hacerlo así, yo podría decir esto. Mientras canción distinto de null, reproducir canción, y después decimos canción es igual a lista. Punto siguiente. Así. Lo vamos a probar otra vez. Sigo teniendo error. A ver, ¿dónde está mi error acá? Sí, el +1, justo ahí le iba a agregar lo que me estaban sugiriendo. De nuevo, ahí está. Bien, entonces de esta manera el método reproducir lo que hace es mostrarme información de cada una de las canciones que yo agregué en la lista. Ahora, el ejercicio de acá no termina porque el ejercicio pide muchas otras cosas. Lo revisamos, no lo voy a continuar ahora, pero les cuento. Agregar canciones que permite agregar muchas canciones de una sola vez. Saber cuánto dura toda la reproducción completa. Poder hacer diferentes tipos de orden de cada reproducción, aleatorio, continuo. Yo les comenté que quizás también podríamos agregar uno que sea orden inverso. Bueno, hay varias cosas que faltan hacer acá. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo completen. Pero vean que lo que me gustaría hacer foco ahora, para cerrar, es que nosotros salimos o arrancamos con este tipo de enunciado y terminamos generando 3 clases. Luego de haber pensado un poco sobre el problema, terminamos generando 3 clases. Yo las anoté acá primero y después lo que hice fue crearlas y empezar a escribir código en cada una de ellas. Y también vean que el objetivo de cada clase es, por ejemplo, el reproductor musical no tiene como objetivo, si ustedes miran el código que le hemos escrito, no tiene como objetivo almacenar canciones. El objetivo, la responsabilidad de almacenar las canciones se lo hemos dado a la lista de reproducción. El reproductor musical no sabe cómo las canciones se almacenan, no sabe si se almacenan al derecho, al revés o cómo. Esa responsabilidad se la hemos delegado a la clase lista de reproducción. Es ella la que va a determinar si se almacenan al revés, al derecho o de alguna otra manera. El reproductor musical no sabe sobre eso y tampoco le importa. Lo que sí sabe es que existe una lista de reproducción, que cuando haga falta las canciones se agregan en esa lista y que a la hora de reproducir podemos utilizar un ciclo como este para reproducirlas todas. Fíjense que aquí el método reproducir no sabe si se están reproduciendo ordenadas o aleatoriamente. El método reproducir dice, bueno, dame la primera, que si estamos hablando de una lista ordenada va a ser justamente la primera, pero si estamos hablando de una lista aleatoria podría ser cualquiera.
Y luego dame las siguientes. Dame las siguientes que yo las sigo reproduciendo. La lista es la que se encarga y es la que tiene la responsabilidad de devolverlas en el orden que deban ser reproducidas. O ordenadas o desordenadas o de la manera que sea. Pero no es la responsabilidad del reproductor eso, sino es responsabilidad de la lista de reproducción. ¿Me siguen? Y esto es fundamental, porque cuando uno trabaja genera soluciones orientadas a objetos, lo fundamental es descubrir de quién es la responsabilidad de cada cosa. Acá tenemos una responsabilidad, acá dentro en este código vemos una responsabilidad de reproducir una secuencia y también vemos que qué orden va a tener esa secuencia es responsabilidad de otra clase. ¿Se llega a notar esto? Bueno, eso de lo que estoy hablando sobre responsabilidades es lo fundamental en la orientación a objetos. Porque cuando hacemos soluciones orientadas a objetos, creamos clases y a cada una de estas clases le damos una responsabilidad. Uno podría construir una aplicación orientada a objetos con una sola clase, que contenga todo el código de toda la aplicación. Eso podría hacerse. Pero eso es muy difícil de mantener y es muy difícil de comprender. Es muy difícil que un programador pueda agarrar una clase que tiene miles de líneas de código y entender qué hace. En cambio, si tenemos muchas clases, o varias al menos, no necesariamente muchas, pero tenemos varias clases, cada una de ellas con responsabilidades acotadas, va a terminar ocurriendo que la cantidad de líneas de código en cada una de estas clases va a ser pequeña y entonces va a ser fácil de entenderlo. Bueno, llegamos hasta acá. Les cuento lo que voy a hacer a continuación. Les voy a enviar el enunciado para que ustedes lo tengan. Les voy a enviar este código también para que lo tengan. Y el objetivo de ustedes es mejorar este código para permitir todo lo que el enunciado pide. Es decir, poder agregar muchas canciones de una vez, poder saber cuánto duran la reproducción completa y activar diferentes modos de ordenamiento de la reproducción. Yo creo que la parte compleja que tiene este ejercicio es justamente la parte de poder activar diferentes órdenes para reproducir las canciones. Pero bueno, ustedes lo van a hacer, lo van a intentar y la próxima vez que hablemos les muestro una solución. De mi parte nada más, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, genial. No, ninguna, profesor. Cualquier cosa le estamos consultando, pero Claro. ténganos paciencia. Sí, por supuesto. Yo entiendo que estas cosas son complejas, lo entiendo perfectamente. Yo también he pasado por la situación en que están ustedes cuando no sabía sobre este tema y estaba aprendiendo. Así que sé que no es fácil, así que no se preocupen. Ustedes me preguntan, yo les respondo. Requiere esfuerzo de su parte, digamos. Yo puedo responder todas las preguntas que me hagan, pero lo cierto es que si ustedes no ponen el esfuerzo de su lado, por más que yo les pueda dar las 1000 respuestas que ustedes me hagan, o las 1000 respuestas a las 1000 preguntas que me hagan, si de su lado no hay un esfuerzo, probablemente no sirva para nada. Pero yo sé que el esfuerzo está porque si no, no estarían en este momento o a esta hora participando de esta llamada. Así que bueno, por ese lado estoy tranquilo. Ustedes hagan las preguntas que necesiten, que yo las voy a ir respondiendo. Como les dije, les voy a enviar esto que estuvimos viendo, así ustedes lo pueden completar. Gracias y volvemos a hablar la próxima semana.